Se cumplen 50 años de la celebración del primer Aberri Eguna en Gernika. Aquel 29 de marzo de 1964, y después de muchos años de celebraciones íntimas y en la diáspora, era la primera vez, tras la Guerra Civil, que el Aberri Eguna volvía a la calle en Hegoalde. Esta noche queremos que nos acompañen en un recorrido desde el primer Aberri Eguna, celebrado en Bilbao en 1932, hasta finales de los 70, repasando la historia de más de 40 años del Día de la Patria Vasca. Yo me acuerdo que en el pueblo, en Sopuerta, donde yo soy de Sopuerta, los mayores, los amigos mayores, pues que tendrían 3 o 4 años antes, pues nos daban unas tizas o trozos de cal para pintar en los bancos y en las paredes de la iglesia Aberri Eguna, Gora Aberri Eguna, que no sabía lo que era. Pero como te mandaban los mayores, estoy encantado de que un mayor te dé una misión que no tenía ni idea, ¿no? Y luego al otro día me acuerdo los guardias civiles allí borrando todo aquello que era con tiza o cal, ¿no? Pero claro, en la iglesia donde ese día pues todo el mundo iba a misa, etcétera, ¿no? Gure familia zen euskalduna eta euskalzalea, baina ez ziren abertzaleak, aita eraman zuten gerrara behartuta Nafarroko reketek, eta baina betidanik euskera maite zuten, gure herriare bai, gure ohiturak, guztiz euskaldun peto-petoak, baina ez zuten euskal kontzientzia berezirik. Eta nik Aberri Egunarekin lotzen ditut bi imagen. Bat poliziaren pean, debekupean, eta polizien aurrian, eta bestea manifestazio erraldoi eta jendetsuak. El Aberri Eguna siempre ha sido importante en mi familia, siempre lo hemos celebrado y además no sé desde cuándo, es decir, desde siempre hemos sido muy conscientes, ¿no? de que era nuestro día, que era el Día Nacional Vasco. Mi familia no era familia de origen nacionalista, mi padre era de origen carlista, la madre sí, eran gentes que habían estado en el PNV y tal, pero como tantas familias, hablar de política estaba desterrado. La política era como algo tan duro para ellos que habían vivido la guerra, además han vivido en los dos bandos la guerra, mi padre en uno, la madre en otro, y era una tragedia. Entonces nosotros que éramos muchos hermanos nunca se hablaba de eso en casa. Aita y Ama, cuando era en la infancia, nos daban paga, aquello para comprar las chuches el domingo, y el día de Aberri Eguna nos daban paga doble, era especial, paga doble. Es verdad que el día que se celebraba otro día nacional de otros, ese día nosotros no teníamos paga. Lo que sí me acuerdo es de que siempre, lo mismo que se celebraba en Navidades, para nosotros el champán se asociaba a Navidad y a Aberri Eguna. Y no sabías por qué, pero ese día siempre había el champán. Para mí significa día de lucha por nuestra identidad, por tener los mecanismos para ir desarrollándonos como pueblo, ni peor ni mejor que otros, como un pueblo con todos sus defectos y todas sus posibilidades y virtudes, y significa un grito de libertad para decidir nuestro futuro. Pues el Día de la Patria Vasca, como su nombre lo indica, es una fiesta de un pueblo que busca su lugar en la historia, y el nombre de Patria Vasca tiene una resonancia muy especial, ¿no? Somos una nación sin Estado, y por tanto somos una nación irredenta, y la celebración de la patria es algo muy importante. Ya el mero hecho de que se celebre el día de la Pascua de la Resurrección tiene una connotación religiosa, de alguna manera cogida de los irlandeses, que celebraban también la Pascua de la Resurrección, con el concepto de resurrección. Es decir, este es un pueblo que está perseguido y tiene que resucitar y tiene que encontrar su lugar en la historia. El primer Aberri Eguna tuvo lugar en Bilbao, el 27 de abril de 1932, Domingo de Resurrección. Unos dicen que se hizo para conmemorar el 50 aniversario del descubrimiento por parte de los hermanos Arana de su verdadera patria. Otros, sin embargo, ven un origen irlandés en el hecho de que la celebración coincida con esta fiesta religiosa.
Sea como fuere, aquel primer Aberri Eguna congregó a miles de personas y consistió en una manifestación que partió del Sagrado Corazón de Bilbao hasta la casa donde nació Sabino Arana. El primer Aberri Eguna, el de 1932, se celebró, o terminó mejor dicho, aquí en Jardines de Albia, junto a la entonces casa donde había nacido Sabino Arana, que después fue derribada en los años 60 por el franquismo. Entonces, el primer Aberri Eguna intentaba conmemorar lo que ellos llamaban las bodas de oro de la resurrección del nacionalismo vasco, que lo vinculaban a una conversación que tiene lugar aquí en Jardines de Albia entre los hermanos Arana Goiri, en el que Luis Arana convence de alguna forma a Sabino Arana para, bueno, pues le convierte de alguna forma al nacionalismo y deja lo que ellos llamaban las ideas extranjerizantes. Con esta se sacó para el Aberri Eguna de 1932. Tiene unos carteles preciosos, mira. Esto era lo de los montes bocineros. Mi ama yo creo que estuvo de Gaztetxo de Danchari en algún lado, pero es que hubo 70.000 personas, se calcula. Entonces que fue algo inesperado, tal éxito. Y bueno, lo que se trataba era de unidos reivindicar el Día de la Patria Vasca. Y esa unión pues hizo la fuerza, o sea, fue impresionante. La de Bilbao, bueno, yo lo conoces por la famosa esta revista Aberri Eguna del año 32, y eso fue tremendo, ¿no? O sea, les dejó boquiabiertos a toda la derecha española, pero la manifestación no solo multitudinaria de Bilbao, sino el orden y la disciplina que hubo y el ambiente, ¿no? Desde el punto de vista o desde la mira de hoy en día diríamos que fue folclórico. Había habido además prohibiciones de la mayoría de los actos que organizaba el mundo abertzale, tanto el PNV como ANV en los años anteriores. Se salía de una dictadura de más de 7 años, la dictadura de Primo de Rivera, y yo creo que fue una sorpresa general. Entonces la prensa de entonces hablaba de 50.000 personas, no sé yo si lo calibraban bien, pero lo que fue un éxito rotundo, lo cual animó a los organizadores, entre los que se encontraba Luis Arana Goiri, el hermano de Sabino, que había muerto casi 30 años antes, pero su hermano prosiguió un poco la tarea, les animó a ir organizando en los años siguientes, ¿no? Entonces la juventud era patriota, era nacionalista, era sabiniana, aunque no sabía quién era Sabino, porque era la reacción contra el caciquismo carlista, porque todo el mundo había sufrido. El caciquismo carlista era el dueño de todos los caseríos y todo el mundo veía que venía a la hora de elecciones y dame tu voto porque si no te quito, no te renuevo la renta o no te la perdono si vienes mal. Entonces ese caciquismo el partido con su juventud lo arrasa, ¿no? Y se hacen del partido toda la juventud. Pero fíjate que mítines había, que no creo que ha habido, ya no se han repetido. Yo creo que fue tan multitudinario e inesperado, no, porque venían hasta los barcos pesqueros de Bermeo, increíble, ¿no? Que durante toda la vida hemos tenido que, a la gente que vivió aquello, que seguir escuchándoles de lo que fue aquello, ¿no? Nosotros aquí tenemos mucho material para estudiar el Aberri Eguna. Todo ese material lo tenemos gracias a la labor realizada por Juan José Aguirre, que lleva más de 40 años recopilando todo tipo de material relacionado con la historia reciente del País Vasco. Aquí tenemos el libro conmemorativo que publicó el PNV después del primer Aberri Eguna, que fue el 27 de marzo de 1932 en Bilbao. Textos, testimonios de ese día es un trabajo muy importante. Y aquí tienen un mapa con las hogueras que se encendieron de víspera. Pues eran llamamientos a la Aberri Eguna. Indudablemente la impresión que me causó encontrarme con un libro que se llamaba Libro de Gemén, porque Gemén era el autor, y vi los Aberri Egunas que se habían celebrado el 32, 33, 34 y 35. Se veían unas fotografías fantásticas de muchísima gente y claro, eso durante el franquismo nos lo habían ocultado y aquello para mí fue una impresión que me marcó mucho. Mientras el nacionalismo catalán contaba con la celebración de la Diada desde 1889 y el nacionalismo gallego con el Día de la Patria Gallega desde 1919, Euskadi tuvo que esperar a 1932, tras la instauración de la Segunda República, para celebrar su primer Aberri Eguna. Las primeras convocatorias fueron masivas y congregaron a miles de personas.
En 1933 se celebró en Donostia, en el 34 en Gasteiz, en 1935 en Iruña, aunque se tuvo que celebrar en silencio. Aquí tenemos la crónica que publicó el diario Euskadi sobre la Berri Eguna de 1936. Este fue una Berri Eguna un poco diferente comparando con los anteriores. No hubo una única convocatoria masiva. Se estaban viviendo unos momentos muy tensos en la política, estaban a las puertas de una guerra civil y entonces se optó por hacer celebraciones de la Berri Eguna en diferentes municipios. En 1937, ya en plena contienda, muchos lo tuvieron que celebrar en las trincheras, aunque las convocatorias oficiales de aquel Berri Eguna fueran Eibar, Bilbao, La Nestosa y Barcelona. En el 37 la Berri Eguna va a ser la Berri Eguna de las trincheras, una Berri Eguna que se celebra sobre todo, bueno, hay una imagen muy bonita en una revista que se publicaba en aquel momento que se llamaba Gudari, en la que se ve un poco a eso, pues a los gudaris con los fusiles y celebrando con la Ikurriña, celebrando la Berri Eguna en las trincheras. Yo creo que en un recorrido de tiempo muy corto, se logró socializar una idea general o universal como era el Día de la Patria Vasca, ¿no? Yo desde luego desde la perspectiva me parece sorprendente y me parece de un mérito increíble, ¿no? En tan poco espacio de tiempo lograr semejante socialización, porque al margen de estos actos centrales se consiguió que en muy poquito tiempo se celebrase en pueblos, en chocos, en sociedades, en la diáspora. En la diáspora tuvo una traslación casi inmediata. Pero los Berri Egunas no eran del PNV. Sí fueron del PNV en el año 32, cuando Luis Arana Goiri, pues, presidente del Bizkaiburu Batzar, decide que se celebre la Berri Eguna en Bilbao. Pero luego esa dirección de la Berri Eguna la toma el gobierno vasco. A partir del 36, los Berri Eguna los organiza el gobierno vasco en el exilio. Los organiza primero en Bilbao, luego los organiza en Barcelona y luego los organiza en París. Y en todas partes donde hubiera vascos, pero vascos no nacionalistas, sino republicanos, de ANV, del PNV, bueno, gente más o menos indiferente, que fuera una fiesta vasca, una exaltación de lo vasco. La guerra civil acabó con la Segunda República, con las libertades y, por supuesto, con cualquier manifestación que oliese a nacionalismo. A pesar de las duras condiciones, de las condenas a muerte y de los fusilamientos, los presos vascos de las cárceles de Larrinaga y Burgos el domingo de Resurrección vestían sus mejores ropas, oían misa, comulgaban y comían juntos el amaiquetaco. Organizaban festejos en el patio y hasta se bailaba y cantaba. Poco imaginaban los guardianes de la cárcel que lo que estaban celebrando aquellos presos vascos no era el domingo de Resurrección, sino el Berri Eguna. Son los Berri Egunas del dolor, de la represión, y se siguen celebrando incluso en las cárceles, o sea, presos condenados a muerte. Se conserva una revista, la revista Espechean, que se hacía clandestinamente en los penales, primero del Dueso en Santoña, después en Larrinaga y después en Burgos, en la que en todos hay números especiales para los Berri Egunas y hay textos realmente súper emotivos de aquella época. Y bueno, por testimonio de presos condenados a muerte en aquellos tiempos, en la cárcel se sigue celebrando la Berri Eguna de la forma que se podía celebrar clandestinamente, pero se sigue celebrando. Durante los años más duros de la posguerra, las celebraciones se limitaban al ámbito familiar y a los vascos en la diáspora. París, Londres, México, Buenos Aires y, por supuesto, Iparralde. Es curioso saber que a muy pocos kilómetros de la frontera, cada domingo de Resurrección, se podía celebrar con total normalidad lo que a este lado de la Muga estaba prohibido. Bueno, la Berri Eguna siempre hemos celebrado en casa. Bueno, nosotros en el exilio, mis aitas estaban en exilio, nosotros nacimos en el exilio y aquello era una gran celebración, sobre todo en el oriente venezolano, que eran dos centros vascos, el centro de Cumaná y el centro de Puerto La Cruz y luego el centro vasco de Caracas, ¿no? Y era la fiesta más importante de todo el año, era la Berri Eguna. Y en la Berri Eguna la gente pues se vestía pincho, hacía una comida muy extraordinaria, la gente se reunía, la gente cantaba, la gente sacaba la Ikurriña y la gente pensaba que efectivamente estábamos celebrando el Día de la Patria Vasca. Luego tuvimos un incidente con la policía porque mi aita firmó una Berri Eguna en el Centro Vasco de Puerto La Cruz, donde salió la Ikurriña,
y cuando volvíamos, pues se vio la Ikurriña en una filmación en el barco, pues vino un antiguo ministro de Franco, dijo que aquello no se podía filmar y proyectar, y cuando llegamos a Santurce a mi ama le detuvo la policía, de manera que la Berrieguna para nosotros marcó también una pauta, ¿no? Son los años de la clandestinidad. El Aberri-Eguna se convierte en una celebración totalmente prohibida por el gobierno franquista y deja de celebrarse públicamente en Hegoalde. Al otro lado de la Muga la situación es muy diferente y cada domingo de resurrección sigue celebrándose el Aberri-Eguna. En 1963, en Itxasú, se produce una convocatoria muy especial. En el 63, el Aberri-Eguna yo creo que lo que tiene de novedoso es que por primera vez se celebra en Iparralde, organizado por el movimiento Abertzale de Iparralde, por Enbata, y hay una concentración en Itxasú, en Iparralde, yo creo que son unas 1000 personas las que se concentran, muchos de ellos venidos desde Euskadi Sur. Se va a celebrar un acto multitudinario al aire libre, se va a salir de los banquetes o de las misas, se va a celebrar al aire libre, se van a unir organizaciones de Iparralde y de Hegoalde en la convocatoria, en concreto entonces ETA también convoca a Itxasú junto con Enbata y va a aparecer también muchísima gente joven que va a ser el motor de lo que va a ser en los años 60 del impulso del abertzalismo desde todas las ideologías, tanto en Iparralde como en Hegoalde, ¿no? Primera Berrieguna en 1963 en Itxasú, en Iparralde. Sí, aquí estoy yo, aquí estaba yo. Con el roble de Guernica, ¿no? Sí. ¿O cómo fue que llegaste a Itxasú, a la Berrieguna del 63? Aquí lo organizó Enbata. Enbata, pero con la idea de unidad y todo esto, ¿no? Y luego estaban todas las representaciones europeas de naciones sin Estado. Bretones, valones... Y también hubo kurdos. Kurdos también. Aquí no estábamos acostumbrados ni podíamos ver ese tipo de charlas reunidos en un salón que creo que fue en el ayuntamiento de Itxasú, pues aquello nos impresionaba, ¿no? Decíamos, ¿y cuándo haremos nosotros esto allí? Hombre, nosotros ya desde pequeños solíamos ir ahí para respirar la libertad. Sí, íbamos mucho, porque teníamos un hermano que era fraile de La Salle y el convento lo tenían allí, justo al lado de la frontera en Irún, y íbamos con mucha frecuencia. Entonces, porque era un respiro, solo ver una Ikurriña es que ya era increíble, ¿no? En Euskadi Sur en aquel momento, ¿qué es lo que podían hacer? Hacían también como, pues, el día de Aberri-Eguna organizaban también misas en memoria de Sabino Arana o en memoria de los gudaris fallecidos, pero era lo poco que podían llegar, y esto va a cambiar en el 64, cuando va a coger, yo creo que de improviso, el éxito de la concentración que se celebra en Guernica, tanto a la policía como yo creo que hasta los propios organizadores. El año 1964 marca un punto y aparte de los Aberri-Eguna. Es la primera vez que se celebra en Guernica con una convocatoria pública a pesar de estar prohibido por la dictadura. La asistencia desbordó las previsiones, se habla incluso de más de 50.000 personas que llegaron en coches, motos, bicicletas o a través de los montes. Para el recuerdo de aquel Aberri-Eguna de 1964 queda esta significativa foto en el árbol de Guernica, que ha pasado a la historia como un icono de la resistencia contra la dictadura. Yo tenía 10 años, vivía en Mestica, junto a la carretera de Rigoitia, y el recuerdo que tengo de ese día es que estaba lloviendo, llovió mucho y que bajó mucha gente. Yo me acuerdo que mi aita me comentó lo que era la Aberri-Eguna. Me contó que era el día de la patria vasca, que se había convocado en Guernica ese día, que habría manifestaciones, que había guardia civil y policía por las calles. Me acuerdo de eso. Esto me acuerdo perfectamente, era como se andaba en grupos de 2 o 3 personas y tal. Claro, más de 3 te disolvían, y 3 claro, podías y estar. sin parar, todo el tiempo andando, circulando alrededor de la casa, No, circule. Bueno, fue una sorpresa para todos porque nadie podíamos esperar lo que nos encontramos, ¿no? Fue una sorpresa, pero increíble, porque 35.000 vascos nunca nos habíamos reunido. Entonces, de repente, hubo unas consignas y tal, pues bueno, pues a tal hora, a las 12,
hasta las 12 estar dando vueltas, o sea, desaparecidos, y de repente empieza a las 12 a entrar gente por todos los sitios, bajaban de los montes, bueno, impresionante fue aquello, ¿no? Por la noche misma ha venido gente de todas partes, venía por el monte, a pesar de todos los controles que había, y veías gente mayor, muy emocionada, pues que venían con sus botas llenas de barro y eso. Entonces a la mañana ya estaba copado Guernica, empezaron a pedir carnés, a 2 de nuestra cuadrilla les detuvieron también, y los que más daño hacían precisamente no eran los uniformados, sino los secretas, que se te metían al lado, oían las conversaciones y tal, que andaban con caico, eso sí me acuerdo, que andaban con caico algunos. Sí. Entonces, pues bueno, les llevaban aquí debajo del ayuntamiento, es donde estaba una perrera que le llamamos nosotros, les llevaban ahí y les daban una somanta de esto, un poquito de azúcar y luego les soltaban. En casa, pues con miedo, oye, no os metáis en líos y tal, que hoy está la policía aquí y tal. Bueno, sí hubo bastantes detenidos. Y fue un día, mucha gente vino, a pesar de los pesares, a pesar de todas las trabas que hubo, muchísima gente. La gente con un poco miedo y prevención, pero bueno, como también tú sí veías a guardias que había por allí y tal y cual, pero oye, pisabas por la calle, mientras no me digan que no puedo pasar, yo pasaba, y los otros, como tampoco lo podían prohibir, pues así fue, ¿no? Para el régimen aquello era pues poco menos que una sublevación, pero le cogió tan de improviso, no te voy a decir otras palabras más gráficas, que tampoco supieron reaccionar. En las fotos se ve como los coches no pueden pasar de música, donde hay controles policiales, pero así todo, a pesar de los controles de la policía, la cantidad de gente que acude les supera, y bueno, y Guernica en un día lluvioso con paraguas, pero se llena de gente que acude allí silenciosamente, sin proferir gritos, pero bueno, pero manifestando un poco la continuidad de la legitimidad histórica de las reivindicaciones vascas. Aquí tenemos el número que la revista Gudari dedicó a la Aberri Eguna de Guernica de 1964, que fue el primer Aberri Eguna que se celebró de forma pública en el interior después de la Guerra Civil. Esta revista la sacaban los jóvenes de EGI en Caracas, y este número concretamente tuvo una difusión muy importante y contribuyó, bueno, de forma definitiva al éxito de la Aberri Eguna, a que se recordara después. Esta fotografía ha quedado en la memoria de toda una generación. Bueno, yo en el año 64 vivía en Bilbao y no pudimos entrar aquí por los controles que había de la policía. Pero luego pude leer en la revista Gudari, que se editaba en Venezuela, todo lo que ocurrió en aquella Aberri Eguna, fotografías de los controles de la policía y luego una foto muy simbólica, donde se ve a un joven en actitud casi religiosa, con la cabeza agacha, ante el árbol de Guernica, ¿no? Esa es una foto que ha ilustrado muchísimas habitaciones de muchísima gente durante muchísimos años, y esa fotografía la sacó un fotógrafo de Paris Match. Paris Match vino a esta Aberri Eguna y le dijo al chico que se pusiera de esa manera, y es una foto profesional muy lograda. Yo creo que es foto para ganar un Pulitzer. Yo conozco perfectamente quien me lo contó, quien hizo la foto, un Joaquín Inchausti, un donostiarra peleón 100%, luego coincidí mucho en la clandestinidad con él, ¿no? Y él trajo al corresponsal de Reuters, de agencia de noticias francesa, para sacar las fotografías de la Aberri Eguna y tal, y entonces me dice, joder, yo vi allí un tío pues con buena pinta y la chamarra montañera con las barcas y tal, y yo, ponte aquí delante del árbol. Se puso, le sacamos la foto y corriendo nos marchamos, pero nos marchamos ya de Guernica por si nos quitaban el carrete, porque sabíamos que era una foto buena. Pues ese era hermano de Toti Martínez de Lecea, la escritora abertzale famosa, pues era ese. Yo creo que como en otras partes la imagen del Che Guevara se convierte en un icono en su medida, en Euskadi es la imagen de ese joven mendigoizale ante el árbol de Guernica se convierte también en un símbolo, en un icono de la resistencia antifranquista. Y en el interior se fueron organizando Aberri Egunas pues en Guernica, en los montes, en Vergara, en distintos lugares, ¿no? Porque la policía lo perseguía, la policía no permitía, vivíamos en una dictadura y eso era una manifestación de patriotismo que la policía no podía tolerar. El primer Aberri Eguna, en el año 64, les cogió de sorpresa, aquí en Guernica, hubo muchísima gente, fue una gran sorpresa, hubo muchas multas, pero luego ya los siguientes Aberri Egunas hicieron todo lo posible para que no se celebrara.
Tras el éxito de Guernica, el gobierno de Franco pone todos los medios para que no se repita algo similar. Las convocatorias de Vergara en 1965, Gasteiz en 1966, Iruña en el 67 y sobre todo Donostia en el 68 son fuertemente reprimidas por los grises. Ir a la Berri Eguna se convierte realmente en algo peligroso. Bueno, el primer Berri Eguna, el de Vergara, el año 65, pues bueno, hubo una convocatoria de boca en boca, y nosotros, yo estaba entonces en Oñate, y nos llegó por medio de un chico que estaba en un colectivo sindical. Nos invitaron pues a ir a Vergara por monte. Pues tenía como misión llevar un espejo y aprovechando el sol, hacer señales a la otra parte del monte, a la gente que venía por la zona de Elgueta, en eso. Pero bueno, era algo risible, además no hubo ni sol, o sea que... Yo tenía 14 años, no, 15 ya, 15 justo. Yo sabía que estaba convocado a las 12 manifestación en la calle principal de Vergara, a Berri Eguna del 65, y con una amiga se nos ocurrió decir, bueno, pues vamos a ir a la Berri Eguna, pero está convocado, es para ir. Según íbamos para la iglesia, de repente teníamos que pasar por una plaza, todo lleno de jeeps, y era el cuartel de la Guardia Civil, estaba a un lado, y bueno, pues nada, nosotros fuimos y nadie nos preguntó nada, y luego cuando llegaron las 12 a la calle Mayor, todo eran manifestaciones en silencio, bueno, por todos los montes, por todos los sitios, gente, y sabíamos que no habían dejado pasar. Sabíamos, nos llegaban noticias de que Vergara estaba policialmente tomado, que estaban persiguiendo a toda persona que hiciera algún movimiento. Y bueno, nosotros intentamos, la concentración era en el pueblo, después nos enteramos que la gran mayoría de la gente fue a Eibar, pero nosotros ni nos enteramos. Eso. Y entonces, bueno, pues poco a poco nos dividimos en grupos de 2 y 3, e intentamos ir hasta la plaza en esto. Entramos en algún bar, en esto, inmediatamente pues vinieron los policías y nos hacían desfilar en esto. Entonces pues hicimos 2 o 3 intentonas a ver si podíamos acercarnos a la plaza, pero era totalmente imposible hasta que nos dijeron que fuera, y entonces pues volvimos por el mismo sitio, porque no era posible cruzar Vergara, estaba policialmente tomado, eso, y en aquel entonces pues pedir el carnet era sinónimo de multa o que te llamaban al cuartelillo, y con todas las consecuencias que eso podía tener, evidentemente. Te cogían el carnet de identidad, sí. No pasaba nada o te ponían una multa. Claro. El gobernador civil ponía multas de 25.000 pesetas, que era un dineral. Y si no pagabas tenías arresto de un mes, o de 50.000, o de 100.000. O sea, te quiero que metían multas de cojones. Lo que sí hacían era también, te pedían los carnets y al día siguiente tenías que ir en busca al cuartel. Y en el cuartel, pues... Igual te caía una hostia. Igual te caía un poquito de unos pastelitos, igual te daban, pero bueno. No se podía llevar ni curriña, y esos días era especialmente peligroso llevar el kaiku en esto. Porque en otros días normales, pues al monte, etcétera, pues había mucha gente que iba con kaiku, pero ese día era especialmente prohibitivo o era peligroso llevar el kaiku. Por lo tanto, nada que pareciera que éramos vascos, y menos hablar entre nosotros euskera, o que nos oyeran por lo menos hablar en euskera. A uno de mis abuelos, y no era el día de Berri Eguna, aunque tenían su sexto, el día de San Ignacio venía un amigo chistulari, ¿no? Esto es un ejemplo, o sea, de lo que pasaba. Y el amigo chistulari hacía algo tan peligrosísimo, o sea, para aquel régimen fascista, como era tocar la marcha de San Ignacio. Claro, lógicamente hablaban en clave ellos, ¿no? O sea, se estaban diciendo muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues todos los años mi ama recuerda que jamás terminaban la comida de San Ignacio tranquilamente, porque ya habían detenido a mi abuelo, se lo habían llevado, por algo tan terrible, tan peligroso desde el punto de vista político, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo era el régimen, es decir, de cómo quitaba de en medio hasta... situaciones ridículas desde un punto de vista de peligrosidad para el mantenimiento del fascismo, ¿no? Todo el mundo se ha giñado en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y no te quiero decir nada cuando entrabas en la cárcel, ¿no?
Y cualquier cosa que le decían, no, y tal, bueno, joder, cantaban como la gente como chivinos, por mucho que tú le intentaras instruir anteriormente, tú resiste, no, y tal, y digo que no, era muy difícil, ¿no? Sí. Yo 5 o 6 veces he estado detenido. Yo he estado detenido y me acuerdo de este amarrado a la cama, a una cama eléctrica, a una cama de hierro. Me acuerdo de eso y me acuerdo de una anécdota que ahora puede parecer graciosa. Y era que le estaban dando una paliza horrible y le decían que cante. Y cada vez que le decían que cante, este cantaba el Eusko Gudaria. Y venga palos, y le mataban a palos. Y vuelva a decir que te he dicho que cantes, que hables, y este vuelve a cantar. Estaba esposado en una mano y una botellita y un vasito me dejaron encima de la mesa y dije, bueno, voy a tomar un traguito porque ya era cuarto día o así. Y me dio por cantar y empecé a cantar todas las canciones en euskera y me decían, te vamos a matar, hijo de puta. Sí, le pegaron, yo me acuerdo mucho de eso. El Aberri-Eguna de Gasteiz. Fue importante por una razón. Yo tenía una misión que era sacar toda la información de Gasteiz, llevarla a Iparralde y para darle al Lehendakari, para que estaba con toda la prensa, para que sacar la información al mundo, ¿no? Yo fumaba en pipa y cogí y metí una bolita con toda la información en la pipa, le puse una plata a la pipa, le di fuego y yo en la frontera pasé con la pipa encendida. Y debajo iba todo. Amedo estaba detrás de él. Joder, Amedo estaba detrás mío. ¿Consiguió detener a su hermano? Tampoco, porque como era fraile no le dejaron entrar. Estaba en Zaragoza. No consiguió. Pero José Amedo se conocía con un hermano de él, que era compañero del colegio. Del colegio eran. Y claro, ellos sabían cómo estaba implicado en tiro nacional, el aficionado que era las armas, toda su vida, y que era un chacurra, vamos, que era de la Brigada Político-Social de la Policía Española de entonces. O sea, sabíamos que podíamos ser torturados y tal, pero bueno, era más fuerte la llamada de que queríamos conseguir que Euskadi no muriera, que el pueblo vasco fuera libre y que fuera uno más. La juventud evidentemente da fuerza para eso y para mucho más. Y entonces cuando tienes una ansia de libertad y ves que los trabajadores están oprimidos, que hay este pueblo que está oprimido, que te están muchas veces poniendo trabas para hablar euskera, etcétera, pues yo el sentimiento de la lucha por el euskera ya entonces lo tenía muy enraizado. Yo en Lesaca había sufrido la imposición del castellano, había sufrido en la escuela, había sufrido marginación, porque no sabía utilizar el castellano, y los maestros nos obligaban a hacerlo exclusivamente en castellano y nadie se acercaba a hablarnos en euskera y explicarnos en euskera. Por lo tanto, ese sentimiento de lucha en contra de esa imposición era algo, un resorte muy importante que en todo momento me ha motivado mucho. Si te quitan eso, ¿de qué vivo? Eso es lo que le decía Arrese, es una poesía en euskera preciosa, ¿no? Dice, si me impiden hablar en euskera, pues le dice a la madre, ama, que me arranquen la lengua. ¿Para qué quiero yo hablar si no voy a poder hablar en el habla que me ha transmitido la leche de tu pecho? Le dice a la madre. Y esto es igual. Entonces, si hemos recibido unos sentimientos, unos los habrán recibido de una forma, otros de otra, unos los habrán adquirido más o menos, habrá diferencias. Y digo, si es lo mío. Y entonces dice tú, un día para demostrar afuera, al mundo, que yo soy así. Y es fundamental. También es fundamental. Aquí sí fue mucha gente, ¿eh? El de Iruña fue importante. Aquí hubo bastante represión, ¿no? Ahí estaba sí, aquí sí hubo muchas cargas, eran cargas y tal, ¿no? Cargas de los grises, la Gestapo que llamamos. Eso había pues todo el tipo así. En Iruña ya sabía la gente que había que ir, ya te digo, no solamente de víspera por la tarde, sino, si puedes, de antevíspera, mejor. Y un grupo de aquí, de montañeros de Basauri, se van el Viernes Santo. Hacen monte el sábado en Tolosa y suben al Lernio. Suben al Lernio, dejan la tarjeta de montañeros para justificar que han hecho cima y tal, y cuando bajan, pues se encuentran sorprendidos por una avalancha de 10 o 12 guardias civiles que les detienen. ¿De dónde vienen ustedes?
Pues de arriba. ¿Y qué han hecho? Pues cima, no tenían ni idea los guardias civiles que era hacer cima. ¿Qué es eso? Pues, joder, que hemos dejado la tarjeta en el buzón. Y entonces el mando del grupo le dice, no, suba usted y mire a ver si es verdad. Y efectivamente, al de un rato, baja con la tarjeta y ellos me dicen, siempre firmábamos G de Gora, .e.euskadi a Askatuta. ¿Y esto GA qué es? Pues dice uno que tuvo una reacción bonita y dijo, pues Grupo Español Alpino. Y cuando oyó lo de español, el otro ya se cambió de cara y dijo, oh, no, es que estos asquerosos, cabrones diría, me imagino, nacionalistas o vascos, el año pasado pusieron una gran bandera en la cima y nos trajeron locos. Y entonces estamos aquí para que no la pongan. Pues dicen, bajen al cuartel de la Guardia Civil y den la orden de que por nuestra parte todo aquí está en orden. Claro, no fueron al cuartel, ¿no? Pero al otro día pusieron la Icurriña. En Pamplona, entonces solía coincidir con la marcha de Castillo de Javier, esa marcha religiosa que suele haber y tal. Entonces la consigna era pues, que el que iba de guía un poquito de los autobuses, pues si nos paraba la Guardia Civil, pues que íbamos al Castillo de Javier. Entonces, a la altura de, no me acuerdo, antes de entrar en Pamplona, ¿a dónde van ustedes? Al Javier. ¿Cómo que al Javier? Sí, no, nosotros vamos al Castillo de Javier. Pues a ver si es verdad que van al Castillo de Javier, nos dijo el sargento, el teniente, no sé qué era. Entonces, bueno, llegamos allí a Pamplona, los autobuses y tal, y a la mañana siguiente, bueno, al mediodía cargó la tal, me acuerdo además que una de las veces, no sé si fue a Juiraguerra, que apareció a la mitad de la plaza, que era uno de los dirigentes históricos del PNV, y luego seguido ya la gente, pero nada, no duramos nada, empezaron a cargar los grises, bim, bom, tiraron una especie de, no sé cómo de cohete, una Icurriña, y bueno, luego ya acto seguido, pues nada, otra vez a los autobuses. Y según íbamos a los autobuses, nos estaba esperando la Policía Armada, y uno por uno, carnés, tan. En unidad, cuando en la Plaza del Castillo se lanza por los cohetes las Icurriñas que aparecen luego en mucha fotografía, entonces ahí ya hubo leña, pero bueno, la gente sabía correr, ¿no? A mí, este reloj, que lo tengo desde el año 60, me lo dejaron plano, de un estacazo que me dieron, me lo consiguieron arreglar. En 1968 el Aberri Eguna se convoca en Donostia de manera unitaria. Es un éxito de participación, pero la represión policial es aún más fuerte que la del año anterior, en Iruña. La policía utiliza caballería y helicópteros, y se producen más de 300 detenciones. No. En 68 hubo policía a caballo. Actuaba mucho más fuerte. Me acuerdo que hubo gente que aprovechaba, tiraba canicas para que se resbalasen los caballos. Y no, aquello fue gordo. En Donosti me acuerdo que en la zona de Gros nos juntamos bastante gente, intentamos cruzar los puentes, pero era materialmente imposible porque estaba la policía cortaba totalmente los puentes e imposibilitaba a la gente eso. Aún así, en la zona de Gros hubo pequeños conatos, pequeñas manifestaciones, pero que disolvían inmediatamente, y en el centro de Donosti sí que hubo mucha gente y una represión brutal. Ya entonces se decía que varios centenares de personas habían sido detenidos por la policía. No nos llegaron a multar más de 300 personas. Yo hice más de 300 recursos. ¿Y quién nos hace el recurso? Yo me lo joder. Entonces vas a la cárcel seguro. Porque claro, hacías recursos por hacer recursos, pero no servían para nada, ¿no? Y entonces ya tenías una ficha y en cualquier sitio que fueras, pues ya estabas fichado. Incluso en el carnet de identidad español te había una pequeña referencia en la parte de atrás que decían que eso es que estás fichado. Me acuerdo que estábamos en Egi Batasuna el año 70, 71. Me acuerdo que las vísperas de la Aberri Eguna lo que solíamos hacer era poner icurriñas, tirar propaganda, pintadas. Luego, posteriormente ya, estando en ETA, incluso poner bombas. Es decir, días antes se solía conmemorar, días antes de la conmemoración de la Aberri Eguna, se solía sacar un comunicado, los partidos políticos sacaban comunicados, se decía el lugar en el que iba a ser y se organizaba o se preparaba para ir a ese sitio. Generalmente la gente que estábamos metidos en movidas no íbamos a que nos detengan. Nos dedicábamos días antes a poner icurriñas pintadas, hacer cosas, pero allí no íbamos porque si ibas y te detenían... 50.000. Podías cantar, entonces no te arriesgabas a eso. Decíamos entre nosotros que no íbamos a ir y punto.
A veces íbamos, pero... Hacías propaganda para que vayan otros, pero tú no ibas. Yo recibía los gudaris de Josu y los pasquines de anunciado de Aberriguna, la convocatoria. Lo que me ponía yo es en la última fila del autobús del colegio, que entonces iba a la Veracruz, que estaba en Lujua, entonces de Bilbao a Lujua iba por todas las paradas, bueno, después que arrancaba, claro, tirando papelitos, ¿no? Y bueno, pues ese era mi cometido, un poco propaganda. Sabía que me jugaba de 6 meses y un día a 6 años de cárcel, porque eso estaba penado así. Tras el asesinato de Carrero Blanco en 1973 y con Franco en sus últimos años, hubo una Aberri-Eguna muy especial, el de 1974. Ese año el Lehendakari Leizaola, exiliado en París, apareció en Guernica el día de la Aberri-Eguna. Había entrado clandestinamente en Euskadi para estar presente en los actos de celebración del Día de la Patria Vasca y para que esa imagen se difundiese y pudiese tener repercusión internacional. Tras la visita, el Lehendakari fue acompañado hasta Utzagane, donde le esperaban 3 gudaris que se encargarían de pasarle la muga otra vez clandestinamente hasta San Juan de Luz. Claro, ahora se ve como una cosa normal. Aquí estamos en Guernica, no pasa nada. Pero hay que ver que el Lehendakari de los vascos, perseguido, en clandestinidad, rodeado de policías, hubiera estado aquí, delante del árbol. Vino acompañado por 2 gudaris, Hilario Zubizarreta y Primi Abad, y por un chofer que lo dio muchas vueltas. Parecían unos señores jubilados que iban a Don Ivane a comprar Duralés y pasaron desapercibidos. Y luego la policía al día siguiente se llevó la gran sorpresa de que delante de sus narices había pasado el Lehendakari de los vascos y ellos ni se habían enterado. Porque un guardia civil de la época, la cara de Leizaola, pues no la conocía. Conocía perfectamente quién y cómo se falsificaron los documentos, que fue precioso para poder venir. Pues Goyeneche, del otro lado, Eugenio Goyeneche, sabe que ha muerto un amigo. Va a darles el pésame a la familia y se coge el pasaporte. Y entonces la mujer, que era una experta, le pone la fotografía de Leizaola, perfectamente falsificado, y con ese pasaporte pasa la frontera para Guernica, ¿no? El primer gobierno vasco se había elegido aquí el 7 de octubre de 1936. El Lehendakari era José Antonio Aguirre. Leizaola era consejero de Justicia y Cultura. Habían perdido la guerra, habían pasado casi 40 años, había nacido ETA, y entonces había que enviar mensajes institucionales a la juventud. Es decir, aquí no todo se arregla con violencia, aquí fundamentalmente hace falta instituciones. Y aquí hay una institución que está en el exilio esperando volver para entregar ese testigo a las nuevas generaciones. Estos son pues las convocatorias de los diferentes grupos a los Aberri-Egunas de 1975 en Guernica, de 1976 en Iruña y de 1977 en Gasteiz. No hay una convocatoria, un texto unitario, o sea, un documento unitario, en el que, un cartel, por ejemplo, ¿no? En el que se refleje esa convocatoria unitaria, ¿no? Cada uno los convoca pues, a su manera. Y luego el último Aberri-Eguna que recuerdo es el del año 1975, que fue aquí en Guernica, precisamente aquí en la grada. Se aprovechó la salida de la misa de 12, sería alrededor de la 1 menos cuarto, así. Y había dos parlamentarios flamencos belgas que leyeron un documento y en cuanto se ponen a leer el documento cargaron los grises, que todo esto estaba rodeado de grises y secretas. Les detuvieron a ellos y claro, empezaron a cargar y la gente empezamos a correr por aquí, por las escaleras abajo. Ese día estaba Guernica tomado. Yo recuerdo que cada esquina de Guernica había un jeep con policías armadas, con grises, y luego jeeps patrullando por Guernica. Una exageración. Y luego había autobuses colocados en sitios diferentes del pueblo. Igual unos 10, entre 10 y 20 autobuses llenos también de grises en distintos sitios del pueblo. Nunca he conocido yo Guernica como ese día. El 75 en Guernica, que fue una convocatoria unitaria por parte del espectro de partidos políticos de todo el mundo, nos detuvieron nada más llegar a la estación. Íbamos ya en el tren, iba ya la gente cantando, todos calientes, tal, y realmente nos pillaron allí sin más. El grupo
de la Guardia Civil que dirigía un tío muy sádico, que era un capitán que se llamaba Hidalgo, torturó a toda la gente. Yo recuerdo unas escenas escalofriantes, estábamos desnudos en el cuartel, en una posición humillante, esposados a la espalda, y tenía un perro, un mastín alemán, que se te ponía al cuello. Realmente venía un canguelo de arriba abajo espectacular, ¿no? Estábamos ahí más de 40 en el garaje del cuartel de la Guardia Civil de Guernica, y como además había estado de excepción, se podía prolongar las detenciones varios días y tal, ¿no? Y luego ya, a ver, algunas que me marcaron mucho, indudablemente fue el del año 76, que se iba a celebrar en Iruña. Estaba secuestrado a Aingeru Berazadi, y nosotros, un grupo, Bingen Zubiri y José Goicoechea, que luego lo mató ETA, preparábamos con unos charteles pues toda la propaganda de la Berreguna, y cuando bajamos al sótano a llevar los paquetes en el coche, pues había 5 policías. Nos detuvo la policía, nos tuvo 3 días en comisaría y lo pasamos con el susto consabido, pero esa fue una Berreguna que me marcó. A partir de la muerte de Franco se abre un periodo convulso, lleno de reivindicaciones y esperanzas de poder recuperar la libertad. En 1977, ante la imposibilidad de celebrar el Aberri Eguna en Vitoria-Gasteiz, cada partido busca un segundo lugar donde reunirse, lejos de los controles policiales. Tenía 15 años y fuimos en coche con Aita, mi hermano y yo. Intentamos entrar a Vitoria, pero era imposible, no dejaba pasar los controles policiales. Hacía un día de perros con una nevada tremenda y tuvimos que ir al sitio donde estaba prevista la segunda concentración, que era en Azpeitia-Azkoitia, en las escalinatas de Loyola. Allí se juntó un montón de gente del PNV y también unas 200 personas de lo que todavía no era Euskadiko Ezkerra, era el partido ELLA. Y bueno, como anécdota o recuerdo de aquel día, sí recuerdo, por un lado, ver por primera vez a Juan Ajuriaguerra, el dirigente histórico, mítico del PNV, y escuchar un mitin de Xabier Arzallus en aquel Aberri Eguna, pero con megáfono en mano, como se hacían en aquellos tiempos. Y el 77 fue una Aberri Eguna para los comunistas vascos muy significativo, porque el sábado santo Suárez legalizó el PC. Entonces nos juntamos en Amorebieta, en la plaza de Amorebieta, la gente de Vizcaya, y yo allí era yo el secretario general del Partido Comunista en Vizcaya, y di allí un mitin a los compañeros que estaban. Sí. Fíjate como la alegría que había en aquel momento, fue muy grande, sí. Nosotros cantábamos siempre la Internacional y el Eusko Gudariak, siempre, en todas las fiestas. Era un reconocimiento a los derechos políticos del pueblo vasco como tal, sin duda. Nosotros no éramos nacionalistas, no hablamos del tema ese de la patria, tal. La patria son mis hermanos, nosotros como Atahualpa Yupanqui, ¿vale? La patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Pero sí que el reconocimiento permanente de los derechos del pueblo vasco como entidad política estaba presente, y nuestro canto nunca fue el Gora eta Gora Euskadi, era siempre el Eusko Gudariak. La convocatoria de la Aberri Eguna de 1978 fue masiva, reivindicativa y festiva en todas las capitales convocadas: Bilbao, Donostia, Iruña, Gasteiz, Hendaya, Larrún e Irún. Este fue el último Aberri Eguna unitario en el que abertzales y socialistas compartieron cabecera de pancarta reclamando que la autodeterminación estuviera recogida en la Constitución. Esta fue la gran manifestación unitaria de Aberri Eguna, que no ha vuelto a producirse, que yo creo que no va a volver a ocurrir por las circunstancias. Nicolás Redondo, secretario general de UGT, Ramón Rubial, presidente del Partido Socialista Vasco, y este soy yo, que entonces era secretario del PCEPK de Euskadi. La unidad de todo el mundo, una pancarta grande, una gran manifestación en Bilbao, de las pocas que podemos recordar de esa época tan numerosas, y luego, sin embargo, cómo todo se fue diluyendo. Yo creo que en un doble sentido. Por una parte estaban las fuerzas políticas, en la que estaba también la mía, la que estaba yo, que pensamos que el tener una Constitución democrática y un Estatuto de Autonomía, de alguna forma
orientaba y encauzaba los derechos políticos de Euskadi. Ese fue nuestro planteamiento. Y por tanto se diluía el tema de la Aberri-Eguna como reivindicación. Mientras que los partidos nacionalistas pensaban que más allá del estatuto siempre quedaba la reivindicación de la patria vasca. Celebramos el Aberri-Eguna en Bilbao y todos recordarán cómo el Partido Socialista sacó una pancarta solicitando el ejercicio del derecho de autodeterminación. Y esa pancarta la llevaba nada menos que Ramón Rubial y Nicolás Redondo. Pero a fin de cuentas el Partido Socialista celebraba el Aberri-Eguna. Y eso siempre se lo recordamos, porque cuando dicen estos nacionalistas celebran el Aberri-Eguna separado, oiga, no, el Partido Socialista celebraba el Aberri-Eguna. Y es preferible celebrar el Aberri-Eguna separado, pero celebrarlo. Claro, el Aberri-Eguna es lo que es, o sea, la defensa de la nación vasca, es decir, de nuestros derechos nacionales y por lo tanto nuestro derecho a ser nación en pie de igualdad con cualquier otra, ¿no? Entonces, claro, quien lógicamente defiende la nación española o la francesa, pues, no tiene sentido, lo digo con todo el respeto además, ¿no? Es como el 12 de octubre o el 14 de julio a mí no me dicen nada, y lo digo con todo el respeto, o sea, a la simbología y a todo que tienen otros países, ¿no? Es que el nuestro es este. Entonces, en aquel momento se había una foto de contradicción y probablemente de intento de aprovechamiento político en aquellos años tan liados, ¿no? Que no se sabía muy bien hacia dónde íbamos a ir, de la transición, de definición política probablemente más firme, pero vamos, sucedió lo que tenía que suceder. Por última vez, de manera unitaria, pues se celebraron manifestaciones en los 4 herrialdes, en las 4 capitales de Euskal Herria, y se llevaba una pancarta en pro del derecho a autodeterminación. Y esa pancarta estaba llevada también por gente del PNV y PSOE. Era justo los meses anteriores a la Constitución, eran justo las semanas anteriores al portazo al derecho a autodeterminación, a la negativa del PNV y del PSOE. Entonces, para mí es la imagen del año 78, el Amani, era como la fotografía de la traición, de la claudicación, más que, bueno, pues de la claudicación. A mí esa acusación que siempre se ha hecho, que los vascos celebramos el Aberri-Eguna cada uno por nuestro lado y no somos capaces de celebrar el Aberri-Eguna conjuntamente, pues a mí no me impresiona mucho, porque lo importante es la celebración del Aberri-Eguna. A mí cada vez me da más pena el Aberri-Eguna de los partidos políticos. Yo creo que eso es una situación a superar, y que el Aberri-Eguna no es Alderdi-Eguna. Porque el origen del Aberri-Eguna es un origen muy ligado a componentes religiosos, o sea, está muy mistificado. Yo creo que se está viendo lo que significa para mí. Es un día muy importante, es un día en el que no quiero, o sea, siquiera evitar, ¿no?, que me vengan estas reflexiones y que me venga ese sentimiento de decir, sí señor, hoy lo vamos a celebrar, ¿no? Y cuando Luis Arana, el hermano de Sabino Arana, propone en 1932, es decir, no hace demasiado tiempo, esto lo propone como el día de la resurrección del pueblo vasco, por eso es el domingo de resurrección. Es decir, es algo que necesita demasiadas explicaciones, ¿no? No resulta sencillo que este sea un día que representa a todos los vascos, representa a los nacionalistas, pero no a todo el pueblo vasco. Yo pongo la curriña en el balcón para decir, oye, que hoy tenemos que celebrar. Y probablemente habrá gente que diga, mira esta, ¿no? Pero porque valoro la simbología. Y la celebración de la Aberri-Eguna uno lo puede hacer en un frontón, en su casa, en el monte, en una piscina, donde le dé la gana, pero que lo celebre. Eso es lo más importante de la Aberri-Eguna, que es la fiesta de la patria vasca. La Valle en la Muga de Irún reclamó públicamente, él que era del Partido Nacionalista Vasco, reclamó públicamente que de una vez superemos las luchas por las siglas y convertamos el Aberri-Eguna
en un Día de la Patria donde estemos invitados todos.